que ese nuevo pacto que tú hiciste por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de su sacrificio perfecto en la cruz y su sangre que derramó, todos aquellos, Señor, que hemos creído y que han de creer en tu santo nombre, sean comprados con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que hables a mi corazón y que la obra, Señor, que tú comenzaste a hacer en mí y en cada uno de tus hijos, Señor, yo creo que tú la llevarás día con día al perfeccionamiento. Es por eso que te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el encargado, Señor, como siempre, de sellar esa palabra en nuestros corazones, y nosotros, Señor, tengamos la responsabilidad de guardarla, de atesorarla, de retenerla, Señor, hasta el día de tu venida. En el nombre bendito de Jesús, me pongo en tus benditas manos, Padre, pidiéndote que derrames sobre tu siervo una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Padre, y que esta palabra salga de mi boca, Señor, como esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Señor. Así también te pido por este pueblo, Señor, que derrames también esa misma unción, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, para que cada día sea abierto, Señor, su entendimiento, Señor, y podamos entender con claridad tu palabra que ya estás hablando en estos tiempos. En el nombre bendito de Jesús, a ti doy honra y gloria por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano puede tomar su lugar. Yo quiero, más que nada, darle gracias a Dios, hermano, por sus vidas, porque les permite estar aquí, ¿verdad? Y también a todos mis hermanos que están en su casa, ¿verdad? Que no pudieron venir por alguna situación, que nos están viendo virtualmente. Doy gracias a Dios por su vida y espero que estén atentos sus oídos para oír el mensaje, ya que Dios no se olvida de nosotros. Él sigue, hermano, mirándonos, Él sigue hablándonos, y ahora depende de nosotros de cómo escuchemos su voz, de cómo vengamos a este lugar, hermano, como el Señor nos hablaba hace 8 días acerca de su presencia y que Él escogió este lugar, ¿verdad?, para manifestarse, para que su nombre sea exaltado y para darse a conocer cada vez más a su pueblo. Entonces yo quiero compartirte hoy en este día, hermano, algo que pues Dios es el que pone en el corazón de uno, y yo quiero pensar, hermano, como vemos en la Escritura, que nos habla de muchas cosas que fueron, hermano, escritas de aún desde la eternidad, aún antes de que el Señor hiciera el mundo, ¿verdad? Ella tiene muchas cosas escritas, y una de ellas es de que dentro de los planes y propósitos de Dios, tú hemos sido predestinados para salvación. Eso es algo, hermano, que el Señor ya tenía desde antes, ¿verdad? Y también voy a ponértelo de esta forma: si Dios nos enseña a través de su palabra que hay cosas escritas desde antes de la fundación del mundo, y esas cosas escritas, hermanas, son para todos los hijos de Dios, son de bien. Para todos aquellos que no quieren nada con el Señor, pues trae sus consecuencias, ¿verdad? Y te lo voy a poner de esta forma: es como cuando uno, por decir, hace planes, ¿verdad?, para llevar a cabo algo. Primeramente él empieza a elaborar un plan en su mente, hablando de una construcción de una casa, ¿verdad? Y luego lo descarga, lo vacía, esos pensamientos que tiene en su mente, ¿verdad?, los descarga en un papel y empieza a hacer un plano, ¿verdad? Así nosotros, hermano, ahora el Señor nos enseña que Él ha dejado escrito en su palabra tantas cosas, hermano, que nosotros no conocíamos, pero por la misericordia de Dios, está dando, hermano, está revelando los secretos, está revelando muchos misterios a su iglesia, hermano. Yo creo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Porque cuando Jesús predicó la palabra de Dios aquí en la tierra, aproximadamente poquito más de 2000 años, porque Él comenzó su ministerio, si lo vemos de esta forma, en el año 2029. No. Sí, 2029, 33, en el 2025 aproximadamente Él comenzó su ministerio. No, 2029, para no enredarnos. 2029 más 4 son 33 años. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Entonces en el 2029 más o menos Jesús comenzó su ministerio.
Y hermano, él en cierta manera le preguntaban a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Y por qué les hablaba en parábolas? Jesús mismo dijo, para que oyendo no entiendan, y para que viendo no vean, y oyendo no entiendan, porque si ven y entienden, ¿verdad? Viniera la salvación. Pero es que ese pueblo, hermano, de alguna forma ya estaba destinado para, de acuerdo a los propósitos de Dios, para entrar en una condición, hermano, en la cual está hasta el día de hoy, en juicio, porque ellos mismos se enjuiciaron. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque dice la Escritura que a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, le preguntaron a Jesús, ¿por qué les dice hablas en parábolas? Por esto. Pero a ustedes no les voy a hablar en parábolas. Entonces, a partir de los tiempos de Jesús, hermano, Dios ya estaba hablando tan claro al mundo entero que no habla en parábolas. Y dice la Escritura en el libro de Isaías, hermano, que Él no habló nada en secreto. Los secretos, hermano, de Dios los está dando a manifestar, los está sacando, hermano, a la luz. ¿Para qué? Para que la iglesia salga de la oscuridad y de las tinieblas en la cual se encontraba, o algunos nos encontremos tal vez. Este mensaje, hermano, que dice la Escritura, Dios me puso en mi corazón llamarlo de este modo, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, conforme veamos este mensaje, hermano, tú te vas a dar cuenta si estás teniendo comunión con Jesús o no. Porque a eso fuimos llamados. Cuando el Señor, como que se oye mucho ruido, ¿no? Eco. Bueno, cuando vemos, hermano, acerca de los llamamientos de parte de Dios, porque son muchos los llamados que Dios nos hizo, pero eso al final de cuentas es un solo llamamiento. Y ese llamamiento, hermano, está en Cristo Jesús. Hay varias características o facetas que podemos ver acerca de los llamados de Dios, pero todos esos están encerrados en uno solo, así como nos habla de 7 facetas del bautismo, pero es un solo bautismo. Y todo eso, hermano, se va cumpliendo conforme nosotros vamos caminando en el camino del Señor, ¿verdad? Esas facetas se van a ir manifestando en nuestras vidas para llegar a un solo llamamiento, y ese solo llamamiento es en Cristo Jesús. Y el que te llamó fue el Padre. El que nos llamó fue Dios. Cuando el Señor vemos, hermano, vemos en el libro en el Salmo 42, ahorita voy a ir entrando, es parte de lo que Dios está poniendo en mi corazón. Ciertamente dice la Escritura en el Salmo 42 y 3, dice la Escritura, mi hermano, que cuando nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, Dios dice que Él extendió su brazo, nos sacó del fango cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca. Yo ahí veo al Padre y al Hijo, porque es el Padre el que nos saca, porque tú ya habías sido, hermano, elegido por Dios. Dios es el que te llama, Dios es el que te elige. Por eso Jesús dice, hermano, con toda certeza en el libro de Juan capítulo 6, verso 45, todo aquel que fue enseñado por mi Padre viene a mí. Y cuando ahí nos habla el Señor, hermano, de que todo aquel que fue enseñado por mi Padre, está hablando de la eternidad. Porque tú y yo fuimos enseñados en la casa del Padre. Y estamos aquí en esta tierra con un propósito. Y el propósito de Dios, hermano, es que nuevamente unirnos, hermano, para que tengamos comunión en Cristo Jesús, para continuar la obra que Él comenzó en la tierra. Ese es el propósito de Dios para con la iglesia. Pero nosotros no estamos solos, hermano. Para eso el Señor envió a su Espíritu Santo, para recordarnos. Esa es una de las funciones, hermano. El Espíritu Santo tiene tantas funciones también que hacer aquí en la tierra, hermano, y sobre todo en la vida de nosotros. De recordarnos, de enseñarnos a amarnos los unos a los otros, de enseñarnos, hermano, a que tenemos que estar en constante comunión con Jesucristo.
Porque ese es el llamado, hermano, que Dios nos hizo para que nosotros tengamos comunión con su Hijo Jesús. Pero no solamente con Él, sino que también, hermano, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, conforme lo vamos a ver a través de su palabra. Entonces, mi hermano, déjeme apago esta porque ya se me está acabando la batería. A mí no, apenas estoy agarrando pila yo, mi hermano. Pero a esta computadora creo que ya se está agotando la pila. Mejor la apagamos, al cabo que tenemos este otro. Dice, bueno, el nombre del tema ya por ahí lo anotaron, ¿verdad? Los hermanos que nos están viendo por ahí virtualmente, que Dios bendiga su vida, y el nombre del tema es llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y vemos, hermano, cuando yo buscaba esa palabra comunión, porque esa palabra me estuvo a mí, hermano, de alguna forma taladrando mi mente, y buscando esa palabra comunión, que ahorita vamos a ver el significado, encontré primeramente si le movemos un poquito al proyector para que alcancen a ver los hermanos, porque veo que se come una letra más o menos, ¿verdad? Pero si lo recorremos poquito, tal vez salga bien. Entonces dice la palabra de Dios, mi hermano. Recuerda, hermano, que hoy hay Santa Cena. Y Dios no se equivoca, por eso algo Dios habla, porque todo va relacionado precisamente con la Santa Cena, hermano, con el partimiento del pan y el vino, hermano. Entonces dice la Escritura, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, como vemos, hermano, y hemos compartido, hermano, mira, de veras, yo le doy gracias a Dios, y por algo el apóstol Pablo decía, hermano, para mí no me es molesto volver a repetirle las cosas. Y los hermanos, ustedes saben de cómo Dios nos ha hablado, y Dios nos ha hablado de esta forma, hermano, de que Dios siempre ha querido, hermano, tener contacto con nosotros. Y el hecho de tener contacto con nosotros, hermano, Él quiere tener comunión. Porque uno de los significados, hermano, de la palabra comunión, tú lo vas a ver ahorita, es conversar, es platicar. Dios conoce nuestros corazones, sabe, hermano, qué hacemos bien, qué hacemos mal, sabe cuando pecamos, hermano, sabe cuando lo desobedecemos por completo. Pero aún en la misericordia de Dios, quiero decirte, hermano, que Dios, el Padre, siempre quiere buscar la comunión con nosotros. Y nosotros, hermano, dada la condición en la que nos encontramos, si nos encontramos espiritualmente, amén, gloria a Dios, Señor, aquí venimos, ¿verdad? Porque es una forma de tener comunión con Dios, platicar con Él, conversar. Esos son significados de la palabra comunión. Y lo puedes ver, hermano, en el libro de Isaías capítulo 18, que conociendo Dios el corazón del hombre pecador, porque ahí está hablando de un hombre que ha cometido pecado. El que vive, hermano, de una forma espiritual, el que está caminando, buscando las cosas de Dios siempre, hermano, él está tranquilo. En él hay paz, hay seguridad de que la presencia del Señor está con él. Pero cuando Dios, hermano, cuando uno comete pecado, yo ahí veo en Isaías capítulo 1:18, en la cual Dios quiere tener comunión con él. Porque Él está haciendo el llamado y le dice, ven, conversemos, platiquemos. Y digo que le está hablando al pecador porque le está diciendo, si tu pecado fuere rojo como la grana. Le está hablando al hombre pecador. Y tú sabes, hermano, que Dios conoce nuestros corazones y sabe cuándo cometemos pecado, pero Él lo que quiere es que nosotros, hermano, lo confesemos y dejemos de hacerlo. Para que tengamos, hermano, la bendición que viene de parte de Dios. Dice la Escritura, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, porque el que oculta su pecado no prospera. Y Dios quiere bendecirnos.
Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, hermano, mira, viene una grande bendición. Y la grande bendición que vemos aquí, hermano, es que el Señor va a darte a conocer sus pactos, porque es un Dios de pactos. Son muchos pactos los que el Señor ha hecho, hermano, con el hombre. Pero, hermano, qué hermoso que el Señor esté hablando en estos tiempos del nuevo pacto que Dios hizo. ¿Y sabes quién hizo ese nuevo pacto? Jesús. Por eso Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que hoy hago con el Padre y también con nosotros. Pero vemos una palabra muy importante que menciona ahí. ¿Cuál es? Dice: comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Una persona, hermano, temerosa de Dios. Mira, yo quiero decirte, bueno, me voy a poner yo como ejemplo. Antes de conocer al Señor, vivíamos como queríamos, andábamos donde queríamos, como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Cuando eras niño hacías lo que querías, ¿verdad? Y te vestías como querías, pero cuando seas grande, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. Antes de conocer al Señor, hermano, lo hemos compartido en varias ocasiones, teníamos y aún tenemos, hermano, conocimiento de los mandamientos de Dios, pero nunca los llevamos a la práctica. Digo, nunca los llevamos a la práctica porque lo volvíamos a hacer. No conocíamos el temor de Dios. Y ahora en Cristo Jesús, hermano, gracias a su misericordia que Él nos ha revelado que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y está hablando de una sabiduría no de hombre, hermano, sino de la sabiduría de Dios. Porque Él es el que está abriendo, hermano, tu entendimiento y dándote a conocer, hermano. Entonces, ahora que ya estamos entendiendo y que procuramos, hermano, obedecer los mandamientos, porque una cosa es tener conocimiento de los mandamientos y otra cosa es tener, hermano, es poner por obra el obedecer los mandamientos de Dios. Es muy diferente. Entonces no nos quedemos solamente en el conocimiento, porque dice la Escritura que el conocimiento envanece. Aunque también ciertamente dice la Escritura que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Será eso? Más bien, hermano, la Biblia no se contradice. Le faltó poner por obra el conocimiento que Dios le dio. Porque si tú ves en la Escritura, Dios siempre le habló al pueblo de Israel y le dijo que se arrepintiera y se volviera a sus malos caminos. Entonces, hermano, el temor. Una gente temerosa de Dios sabe que no debe de hacer lo malo ya. Una persona que está aprendiendo, hermano, a conocer el temor de Dios, si robaba, ya no roba. Si estaba adulterando, deja de adulterar. Si era una persona mentirosa, engañadora, va dejándolo de hacer, hermano. Porque uno de los llamamientos del Señor, como les decía hace un momento, hay varios llamamientos, pero uno de los llamamientos del Señor dijo: sed santos, como yo soy santo. Entonces Dios les va a revelar, hermano, su pacto a los que tienen temor de Dios. A los que están buscando, hermano, caminar en la integridad de su ser espiritual. Para que cuando Jesús venga, hermano, cuando Él venga en las nubes, podamos, hermano, escuchar el llamado, hermano, de Jesús. Cuando Él venga, ya sea que durmamos o que estemos vivos, vamos a escuchar la voz. Por eso tienes que estar, hermano, ejercitando, que tus oídos se estén siendo ejercitados para escuchar la voz del Señor y no la voz del enemigo, porque si tú estás escuchando la voz del enemigo en estos tiempos, te va a llevar a la apostasía. Eso fue un grave error que cometió el hombre en el huerto, y por culpa de ellos, hermano, ahora nosotros, hermano, estamos, dice la Escritura en Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre
y por el pecado vino la muerte. Por eso todo hombre está destinado a pasar por la muerte física, pero bienaventurados aquellos que no van a pasar por esa muerte física. Porque Pablo dijo, a él le fue revelado, no todos moriremos, hermano, y el tiempo de Jesús viene. Por eso esforcémonos, como dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y mi Padre es el viñador, mi Padre es el que la cuida. Todo árbol que no da fruto es cortado, pero todo árbol que da fruto, hermano, es podado para que pueda dar un mejor fruto. Y necesitamos estar unidos a Jesús, necesitamos tener comunión día con día, hermano, a Jesús, pero todo por la gracia y la misericordia del Padre. Comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, cuando nosotros estamos caminando en ese temor de Dios, y a veces hacemos algo desagradable a los ojos de Dios, cuando mentimos, hermano, cuando a veces engañamos a alguien, y ya no lo estamos haciendo inconscientemente, sino que a veces lo hacemos, hermano, con maldad. Pero hay algo dentro de ti. Hay algo dentro de ti, hermano, que el Señor mismo envió. Dios nos enseña a través de su palabra, hermano, que el Señor envió su Espíritu, el Espíritu de Dios a Jesús. Y Jesús en Juan capítulo 14 él mismo dice que Él nos daría de su Espíritu para que su Espíritu Santo esté con nosotros por siempre. Y ese mismo Espíritu Santo, hermano, es el que te está redarguyendo cuando tú haces algo desagradable a los ojos de Dios. A mí me ha pasado. Si te dijera que no, hermano, sería un mentiroso. Y te digo porque Dios conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Y cuando viene el redarguir del Espíritu Santo, mira, hermano, mejor más vale que le obedezcamos. Y vayamos y nos pongamos a cuentas. O devolvamos, hermano, lo que hayamos tomado sin ser nuestro. Porque si no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. El Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo está llevando a cabo, ahora sí que Él va a terminar la obra que Jesús comenzó en nosotros. Porque cuando Jesús fue enviado por el Padre a la tierra, Él fue enviado con el propósito, hermano, de acabar con el pecado. Y vino a darnos vida. Vino a enseñarnos acerca del temor que debe de haber en nuestros corazones, hermano, de Dios. Y eso, hermano, pues nos va a ir llevando en el transcurso o en el recorrer, hermano, en la carrera que vamos, ahora sí, como dijo el apóstol Pablo, en la carrera que tenemos por delante, en ese correr, hermano, nosotros tenemos que ir caminando rumbo a ser justos, rumbo a la justicia. Caminar en los caminos de justicia, porque dentro de los caminos que Dios nos enseña hay un camino de justicia. Y cuando la Biblia nos habla, hermano, de justicia o de justos, nos habla de rectitud, de integridad. Y vemos lo que sigue hablando el Señor en Proverbios 3:32, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, ¿con quién es? Mira, hermano, Dios cuando el Señor habla de la comunión íntima, también nos habla a nosotros. Aquí está hablando de una comunión personal con aquel que teme al Señor, pero también con los justos. ¿Y qué nos dice el Señor, hermano, cuando habla acerca de la oración? ¿Qué les dice a los fariseos? A ustedes les gusta orar en las plazas a voz abierta para que sean vistos. ¿Ah? Pero ¿qué le dice a la iglesia? Ustedes cuando oren, entren en lo secreto, entren en intimidad con su Dios. Hermanos, debemos de buscar el momento, darle el tiempo, hermano, a Dios.
y buscar tener intimidad con Él. Donde quiera que tú te encuentres. La Biblia nos enseña, hermano, que hay varios siervos de Dios que estaban en constante intimidad con Dios. Y cuando uno está en constante intimidad con Dios, porque estamos hablando de aquí dice que Dios tiene intimidad con los justos, con los que le temen, ¿verdad? Está hablando de una oración, porque Dios quiere que estemos platicando con Él, que estemos conversando, hermano, que estemos exaltando su nombre, pero que también, hermanos, pongamos nuestras quejas con Él. ¿Qué es lo que hacía David? Si ustedes ven, hermano, acerca de la oración, cuando David oraba y le decía: Señor, defiéndeme, quita a mis enemigos de frente. Oraba al Padre de muchas formas. Y Dios nos enseña que cuando nosotros, hermanos, oremos en secreto. Y tenlo por seguro, hermano. Hay una cosa que dice el libro de Santiago, que cuando oremos con fe, creyendo que lo que estamos pidiendo al Padre ha sido hecho. Porque Dios es un Dios, hermano, es un Dios que te escucha, es un Dios de amor, de misericordia, y que te va a escuchar. Pero hay que estar caminando, hermano, con el temor hacia Dios, temor de Dios, pero hay que ir caminando en ese camino de justicia. Cada uno de aquí debemos de pesarnos justo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, solo Jesús. Y digo, hermano, porque somos injustos a veces hasta con nosotros mismos, conmigo mismo. A veces sí soy injusto. Si yo no soy justo conmigo mismo, ¿ustedes creen que voy a ser justo con los demás? Y véanlo en los hogares, en los matrimonios. El esposo con la esposa o los hijos. Como que a veces es más abusivo uno que otro. Y recuerden que Dios nos está pesando nuestros corazones. Cuando oraban acerca del diezmo, hermano, es una grande bendición. Ustedes saben que casi no hablamos del diezmo aquí, pero al Señor me mostraba algo. El diezmo y la ofrenda, hermano, reprende lo espiritual, porque así lo dice la Escritura. Dice: yo reprenderé al devorador. Y cuando uno le da al Señor, hermano, lo que es de Él, Él se encarga de reprender lo espiritual, pero te lo devuelve en lo material. Porque Él es el que derrama bendición sobre tu casa hasta que sobre y abunde, ya sea física o materialmente. Hablando de si estás enfermo, Él te devuelve, te da sanidad. Por eso es la importancia, hermano. Pero en fin, entonces, hermano, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces Dios busca tener una intimidad contigo, hermano. Dios busca tener intimidad contigo. Y tú eres lo que debes de buscar también con Él, hermano. Significados de la palabra comunión. Dice: relación dentro de la cual dos partes. Porque no puede haber comunión, hermano, uno solo. Bueno, en nosotros sí puede haber, debemos de buscar una comunión, hablando de que nos enseña la Escritura que nosotros somos un ser tripartito. ¿Verdad que sí? 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Entonces tiene que haber una comunión con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Tiene que haber una comunión. Porque no puede, hermano, dice la Escritura que el cuerpo no le puede decir a la mano, o sea, el ojo no le puede decir al oído: no te necesito. El pie a la mano: no te necesito. Hermano, cuando el Señor habla acerca de su iglesia, está hablando de miembros que somos nosotros. Y a cada uno Dios le da una función para desempeñarla en la obra del Señor. Y entonces tiene que haber, hermano, una relación mutua. La mente o el alma, hermano, que son los sentimientos, las emociones, es el alma, hermano. En otras palabras, tal vez esto suene a locura, pero el alma es la que te está hablando.
Mi alma es la que te está hablando. Mi alma es la que está viendo. Mi alma es la que está escuchando. ¿Pero qué está diciendo ese pastor? Está loco. Pablo dijo, bendita locura. Pero también dijo, toléreme aunque sea un poquito de locura. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un fundamento, hay una cita base. ¿Dónde estaba el alma del rico? En el infierno. ¿Y qué era lo que estaba hablando? Porque dice que él vio a Lázaro. ¿Verdad que sí? Y escuchó, bueno, él estaba hablando con Abraham. Por eso te digo, mi alma es la que te está hablando. Se puso a dialogar con Abraham. Entonces mi alma es la que le ordena al cuerpo. Por eso tiene que haber, hermano, por eso vemos el significado. Dice relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común. En este caso mi alma le está dando una orden a mi cuerpo. El alma manda la orden y el cuerpo obedece, porque están en común acuerdo. Entonces, otro significado es conversar. Significados de la palabra comunión. Dios quiere conversar contigo. Ahora, ¿tú quieres conversar con Él? Veámoslo, conversar, compartir algo. Y de acuerdo a lo que vamos a estar viendo, tú ves, esos significados van relacionados con la palabra comunión. Motivo mayor en la vida. Ese hermano, lo encontré ahí dentro de los significados, y una cita que nos menciona el libro de Salmo capítulo 27, verso 4. El anhelo que había en el corazón de David era algo importante, porque él buscaba tener, hermano, relación con Dios. No solamente él quería conversar, hermano, cuando decía en su corazón, una cosa he pedido al Señor, Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Pues tiene que haber, hermano, el deseo, el anhelo de buscar a Dios, de buscar tener comunión con Él, de platicar, hermano, todo lo que tú traes en tu corazón. Si te sientes triste, afligido, dolido, hermano, Mateo 11:28 dice Jesús, al cual, hermano, dice la Escritura, como vemos el nombre del tema, hermano, que fuimos llamados para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Jesús dice en Mateo 11:28, ven. Porque ahí está viendo, hermano, veamos que el Padre le está diciendo al pecador, aunque es libertad para todos, para que busquemos tener comunión con Dios, ¿verdad? Pero aquí le está hablando Jesús a una persona, hermano, que su corazón está triste, dolido, porque pasó algo en su vida. Y lo que el Señor le está diciendo, ven, yo te voy a dar consuelo a tu alma. Yo te voy a dar reposo para tu alma. Estoy viendo en qué situación estás, por qué has pasado esto. Porque Dios conoce tu corazón. Y ahí Jesús está diciendo, bien, platiquemos. Él dice, venid a mí los que están cansados, cargados, agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo que es ligero y liviana mi carga, y hallaréis reposo para vuestra alma. Entonces, tú que sientes algo en tu corazón, hermano, no dejes que la tristeza que viene de parte del mundo, hermano, llegue a tu vida. Porque la Escritura dice que la tristeza del mundo trae muerte, pero la tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces busquemos tener comunión, hermano, con el Padre, con el Hijo. Si Él dice, ven, deposita en mí tus cargas, ten la certeza, hermano, la seguridad de que Él te va a ayudar a descansar. Él te va a dar ese reposo, hermano. Pero tenemos que hacer lo que decía David. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No seamos cadochos, hermano, K15, ¿cómo se oye esa palabra? Cada 15 o cada mes.
O como las golondrinas, hermano, allá cada año. Ahorita sí, ahorita yo lo entiendo. Pero hermano, mire, yo estaba viendo, ya casi no cabemos aquí, hermano, porque faltaban muchos hermanos todavía. Y he estado viendo, hermano, acerca de lo del terreno. No se crean que ha quedado por ahí. Yo espero, porque ahí me traen, pero yo confío en lo que Dios ha dado para su casa. Y espero, hermano, que el día de mañana ya les diga, vamos a agarrar pico y pala. Agarrar pico y pala, hermano, para empezar a abrir cimientos. Dios conoce nuestros corazones. Entonces solamente hay que esperar y creerle a Dios, porque esa es una palabra que Dios me dio hace años. Pero como dice Habacuc 2:3, aunque la promesa tarde, espérala. Y yo creo, porque Dios no miente. Entonces, por ahí les vamos a dar la sorpresa, primeramente Dios. Entonces dice, comunión, relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común, conversar, compartir algo, motivo mayor en la vida. No le hagan caso a eso, hermano. Tener sed de Dios. Otros significados de la palabra, hermano, comunión es compañerismo entre personas, es amistad y es participación. Eso es la comunión. Amén. Y una vez, hermano, platicando y gozándose, gloria a Dios. Hechos capítulo 2, verso 42, dice la Escritura, y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Este versículo de Hechos capítulo 2, verso 42, hermano, si tú ves unos versículos, bueno, desde el inicio de Hechos capítulo 2, tú puedes ver, hermano, que es cuando el Señor envía su Espíritu Santo, cuando los que le creyeron, digo los que le creyeron a Jesús, se fueron a donde Jesús les dijo, y se fueron, hermano, al aposento alto, que eran 120 personas, los que le creyeron a Jesús cuando Jesús les dijo, antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Creo eso está en el libro de Hechos capítulo 1. Dice que antes de que Jesús ascendiera a los cielos, dio mandamientos a los hombres, o sea, a sus discípulos, por medio del Espíritu Santo. Antes de que Él se fuera, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda la tierra. Pero, hermano, había 500 personas las que escucharon ese mensaje, las que escucharon que les dijo, no se vayan, no salgan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces les dice que lo que iban a hacer. Y solamente 120 personas le creyeron a Jesús, porque las otras 380 personas no le creyeron y se fueron. Porque eso es lo que nos enseña la Escritura, que en el aposento alto solamente había 120 personas. Y fueron los que recibieron, hermano, el poder del Espíritu Santo. Eran las 9 de la mañana, hermano, cuando ellos, dice la Escritura que ellos estaban en constante oración, hablando de que tenían comunión con Dios. Cuando estaban ellos, hermano, en el aposento alto, dice que se oyó un fuerte temblor, hermano, y el Espíritu Santo vino y se manifestó como en lenguas de fuego, y cada uno, hermano, el Espíritu Santo se manifestó a través de ellos, hablando en diferentes idiomas. Y ese estruendo, hermano, que se escuchó, se oyó en todo Jerusalén, a tal grado que la gente se alarmó y tal vez dijo, pero ¿qué está sucediendo? Es allá en el aposento alto, y ahí va, hermano, la chusma, la plebe. Y lo que llegan, hermano, y empiezan a escuchar, que ellos podían entender en su idioma, porque había mucha gente del mundo ahí en Jerusalén, gente que buscaba temerosa a Dios, hermano, gente que tal vez iba por morbo, por lo que sea, hermano, pero dice que los oían escuchar en sus propios idiomas.
Y cuando los oyeron hablar en sus propios idiomas, hermano, que ellos entendían tan claro, que decían, estos están borrachos, estos están ebrios. Y se levanta, hermano, el apóstol Pedro, pero no era él. Bueno, era él físicamente, pero el que estaba ya, hermano, trabajando en él era el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que nos da poder para predicar la palabra de Dios. Y empieza, hermano, a hablarles de Jesús. Empieza a decirles, ya de alguna forma, si ustedes mataron al autor de la vida, al dador de la vida. Y al final tú puedes ver que le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Y todos, hermanos, los que creyeron, dice la escritura que fueron como 3,000 almas. Y por eso el verso 2:42 dice la escritura, que esos que creyeron en el mensaje, que se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, porque es lo que Pedro le dice, arrepiéntanse. Fíjense, Juan llegó predicando el evangelio de arrepentimiento, ¿verdad? Que es la primera faceta del bautismo, ¿verdad que sí? Porque es la primera faceta del bautismo, arrepentíos, arrepiéntanse. Juan les decía, era un poquito más fuerte, porque le decía, arrepiéntanse, raza de víboras. Pero eso les hablaba a los fariseos, hermano, porque sabía cómo eran. Por eso les dijo, muestren frutos de arrepentimiento. Entonces, hermano, dice, y decidieron vivir como una familia. Entonces ya no eran 120 personas, hermano, sino que le sumamos ya eran 3,120. Y miren cómo el Espíritu Santo vino a unirlos. Vino, hermano, a buscar la unidad con esos 3,120 personas, ya agregando los 120 que estaban en el aposento alto, más 3,000 que se convirtieron. Y lo que hizo el Espíritu Santo es buscar la unidad entre ellos. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que la iglesia de Jesucristo busque la unidad, que participe, que comparta, hermano, que conviva como cuerpo de Cristo que somos. Eso es lo que yo alcanzo a ver ahí, hermano, que lo primero que hizo el Señor es buscar la unidad entre la iglesia. Ustedes pueden ver más adelante, dice que qué es lo que hacían ellos. Bueno, dice, y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Por eso es muy importante, hermano, la bendición que Dios da también a través del siervo que Dios levanta en cada iglesia. Tiene que haber una armonía, tiene que haber una unidad, tiene que haber, hermano, una comunión del pastor con el pueblo y del pueblo con el pastor. Esa es una bonita comunión. Pero ya cuando cada quien, hermano, empieza a hacer lo que le da su gana, ya no sirvió la cosa. Dios nos aconseja día con día. Día con día Dios nos habla. Cuando uno les da el consejo, hermano, y no lo agarran, no lo hacen, no hay comunión. ¿Ustedes creen, hermano, que yo quiero lo mal para ustedes? Claro que no. Dios no quiere lo malo para ustedes ni para mí. Entonces Dios nos habla, y Dios habla a través del siervo. Aunque a muchos les duela o aunque muchos no quieran reconocerlo, pero es la verdad. Ezequiel capítulo 33, verso 33 dice la escritura: pero vendrá el día en que se cumplirán todas estas cosas, todo lo que les he dicho, y entonces se darán cuenta que hubo alguien que les hablaba de mi parte. Yo te lo dejo a tu criterio. ¿Es importante la comunión del pastor con el pueblo y del pueblo con el pastor? Porque si no, hermano, no somos uno. No estamos caminando de común acuerdo. Porque Dios está hablando a través del ministro y está diciendo, dando su palabra, y el otro, nada, está loco.
Yo quiero vivir mi vida. No estamos en un mismo espíritu. No estamos teniendo comunión los unos con los otros. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y con alegría. Nuevamente aquí lo vemos. Si vemos en el versículo 42, habla de la cena del Señor. Y decidieron vivir como una gran familia y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios. Estamos hablando, hermano, de que el responsable de hablar de parte de Dios es el ministro para el pueblo. Y aquí menciona la cena del Señor, dice, y oraban juntos. En el 46 vuelve a hablar nuevamente de la cena del Señor, dice, además todos los días iban al templo. ¿Cuándo? ¿Y cómo tiene que ser la iglesia de estos últimos tiempos? Porque recuerden que hay un peligro, viene una apostasía a la iglesia. En la iglesia de Jesucristo viene una gran apostasía. Y como dice el Señor en su palabra, que todo se va a cumplir. Entonces, hermano, viene una gran apostasía en la iglesia. Porque la apostasía no es para los de afuera, es para la iglesia. Y eso, hermano, nos enseña. Y de alguna forma tenemos que estar recordando de que Cristo viene. Porque esa es una de las señales para la venida de Jesús en secreto. Dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y a muchos hermanos les va a doler o nos va a doler. Porque tal vez el hermano que está a la par tuya, hermano, sea el que se va y tú te quedes. Voltees a ver la silla, hermano, ¿y dónde está? Aquí estaba. Lo vi, no lo vi. Y entonces vas a lamentarlo. Tenemos que, hermano, si nosotros buscamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque también lo vamos a ver, si Dios quiere, me da tiempo, ya se me fue tiempo, pero yo me estoy gozando. Él no quiere que te quedes. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Significados de comunión, compartir. Que no veamos por nosotros mismos, hermano. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Es el Padre el que te hizo llamado, el que te está diciendo hoy en este día que tú tienes que tener una comunión con Jesucristo, su Hijo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahí, hermano, había división. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, había división. Porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, yo soy de Cristo, de Apolos, de Cristo. ¿Qué acaso está dividido el cuerpo? O sea, Cristo. Entonces busquemos, hermano, vivir en unidad, en comunión, y no busquemos hacer proselitismos, hermano. No busquemos hacer grupitos entre nosotros mismos. Porque si estamos haciendo eso, lo único que estamos haciendo, hermano, es dividir el cuerpo de Cristo. Y Pablo es el que le está llamando ahí la atención. Cuando llega a la iglesia de Corinto fue una iglesia que, bueno, fueron varias iglesias que Pablo levantó, hermano, y una de ellas es ella. Y a la iglesia de Corinto le llamó, hermano, le pasó el tráiler, hermano, la bicicleta, y le pasó, los hizo pasar por el Niágara, por muchos lados, porque les hablaba fuerte, por la condición en la que se encontraban los corintios. Ay, Señor. Yo quiero, hermano, el tiempo ha avanzado y no me va a quedar otra, hermano, más que dejarle ahí. Y yo les hago la atenta invitación. Ah, no, entonces espérenme. Yo estaba viendo mi reloj, entonces me lo dejaron muy tarde, pues.
Yo estaba viendo una hora, pues ya una hora ya se me fue, pero tengo 17 minutos. No, todos agárrense, hermanos. Sigamos gozándonos en el Señor. Dice la Escritura, hermano. 1 Corintios capítulo 10, verso 16. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa, pedimos que Dios la bendiga. Todos nosotros, diga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Cuando tomamos, hermano, la copa de bendición, cuando oramos y le damos gracias a Dios. Mira, hermano, yo creo en el Dios que conozco, porque es un Dios que es un Dios creador, hermano, es un Dios que sigue haciendo milagros. Dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios que se dio a conocer, hermano, que siempre ha buscado darse a conocer, y para eso escogió al pueblo de Israel. Bueno, Abraham primeramente, ¿verdad? Pero si vemos desde antes de Abraham, hermano, el Señor buscaba darse a conocer por medio de Noé, de Set. Bueno, Noé, no, primero fue, ya sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero yo quiero, hermano, ver que cómo Abel le ofreció lo mejor a Dios, porque Abel sabía que era lo que le agradaba a Dios. Abel tenía conocimiento de los sacrificios que Dios quería que le hicieran. Porque si la Biblia dice, hermano, que cuando Caín mató a su hermano Abel, después de varios tiempo, hermano, varios años, dice la Escritura que Dios bendijo a Adán nuevamente con otro hijo y lo llamó Set. Y dice que a partir de nuevamente la vida de Set, el Señor volvió a hablar a la humanidad. Y vemos, hermano, cómo se cumple la Escritura de que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras. O sea que siempre Dios buscaba tener comunión con el hombre. Aún estando el hombre en el huerto, Dios tenía comunión con él. Platicaban, conversaban, ¿verdad? Y aún después de que el hombre cometió el pecado de la desobediencia, aún así Dios no lo ha dejado, porque siempre ha buscado la forma de hablarle. Ha buscado los medios, hermano, para acercarse al hombre. Y hermano, y tú y yo ahora somos bienaventurados, porque no solamente está cerca de nosotros, que nos impedían tener comunión con nuestro Dios. Y estoy hablando del pecado. Entonces, cuando hablamos, hermano, acerca de la Santa Cena, y como lo vemos aquí, hermano, cuando pedimos al Padre que bendiga la copa de bendición, en la cual, hermano, por medio de esa sangre que Jesús derramó en la cruz, que es señal del nuevo pacto que Dios hizo, hermano, es de alguna forma en la cual nosotros tenemos que estar recordando. Nos recuerda nuestro. Ahora sí que si estamos hablando que la sangre es la única que puede perdonar pecados, es la con la cual el Señor nos compró, nos redimió, nos justificó. ¿Qué dice la Escritura, hermano? En 1 Corintios capítulo 11, que nos pongamos a cuentas. Cuando el Señor habla de la sangre con la cual perdonó nuestros pecados, es para que nos pongamos a cuentas y hagamos lo que dice en Mateo 5:23. Si ves que tu hermano trae algo contra ti, ve y reconcíliate, ve y ponte a cuentas. Y no se te olvide, hermano, que este año fue decretado profética, apostólicamente y proféticamente, hermano, magistralmente, todos los ministerios, el año de la reconciliación. Cristo viene. Entonces, el hecho, hermano, de que Dios nos esté hablando acerca de su sangre, nos enseña también que tenemos que ponernos a cuentas. Pero ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Por qué voy a hacer esto? Jesús, hermano, Él cargó con tus pecados. Él murió en una cruz por mi culpa.
Yo no sé si tú lo puedas decir. Pero Él murió por mi culpa. Porque yo era un pecador. Y claramente dice la Escritura que Él llevó mis pecados. Por eso nosotros, la sangre nos recuerda el pecado. ¿Sí o no? Nos recuerda que Jesús cargó con nuestros pecados, que Él nos compró con su sangre, que es la señal del nuevo pacto, y que esa misma, por el medio de esa misma sangre, hermano, podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Porque dice la Escritura que Él mismo llevó su sangre como ofrenda por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros, hermano, participamos de la Santa Cena, recibimos la bendición. Desafortunadamente, hay gente, hermano, que por el orgullo que hay en su corazón, porque no atreve a humillarse, hermano, e ir y ponerse a cuentas con su hermano, prefiere seguir en esa condición y no participar de la Santa Cena. ¿Sabes qué sucede cuando no participamos de la Santa Cena? Porque nos habla de la ofrenda que Jesús hizo una sola vez. Porque está hablando, hermano, de su cuerpo, de su sangre. Porque en ese mismo pasaje dice, hermano, cuando nos habla de la sangre, hermano, del nuevo pacto, nos habla, hermano, que nosotros, bueno, dice, y la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. O sea que la Santa Cena, hermano, el participar de la Santa Cena nos ayuda, hermano, es una grande bendición, es un gran privilegio, hermano, que Dios nos permite tener para que sigamos teniendo comunión con Él. Por eso Dios nos enseña, hermano, a que nos pongamos a cuentas. Que no dejes, hermano, que lo que tú sientas en tu corazón en contra de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de quien sea, hermano, de tus familiares, o aún, hermano, aún de nuestros enemigos. Porque Él dice que aún oremos por nuestros enemigos, que los bendigamos, que saquemos todo de nuestro corazón, hermano. Entonces, todo aquel que está buscando, hermano, tener comunión con el Señor y participando, hermano, de la Santa Cena, todo aquel que rechaza, hermano, todo aquel que no participa, porque dentro de los significados de la palabra comunión es participar. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no, hermano? Cada quien sabe cómo está su corazón. Pero sí te digo una cosa, que aquel que no participa, ¿sabías que hoy iba a haber Santa Cena? Y si sabemos, hermano, lo que el Señor nos está anunciando, sabemos, hermano, lo que vamos, la bendición que viene para este día, y tal vez no lo hiciste o no lo has hecho, y no participas. Acuérdate que cuando participas de la cena indignamente, viene consecuencia a tu vida. El participar de la cena del Señor indignamente es cuando no te pusiste a cuentas, en otras palabras, con la persona, y viene consecuencias a la vida. Y después, pero ¿por qué, Señor, estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto? Porque no somos obedientes. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice la Escritura, hermano, que el Señor ofreció su cuerpo, que Jesús, hermano, ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Él está ofreciendo su cuerpo como ofrenda, como sacrificio, una sola vez y para siempre. Entonces, cuando nosotros menospreciamos, hermano, la Santa Cena, porque aquí nos está hablando con claridad del cuerpo de Cristo, o sea, de su sacrificio en la cruz.
Está hablando de su sangre, que es el nuevo pacto, pero también dice, y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 6 dice la escritura, yo soy, verso 52 en adelante por ahí, dice la escritura, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Y el que beba de mi sangre o de mi agua no tendrá sed jamás. Por eso es la importancia, hermano, de la participación de la Santa Cena. Cada vez, hermano, cuando nosotros hacemos esto, yo te decía, y está escrito en la Biblia, ahí dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que la iglesia primitiva iba día con día al templo, día con día, y dice que celebraban la Santa Cena. No dice que la celebraban cada 8 días, cada 15. Hermano, podemos llevarla a cabo cada día. Porque Dios no pone tiempos, hermano, para esto. Jesús dijo, las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. ¿Por qué esto, hermano? Esto va a ser, por decirlo nada más, hasta que Jesús venga en secreto. Porque después la gente va a andar escondiéndose, hermano. Pero eso ya es otra cosa. Dice en 1 Corintios 17, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan. ¿Cuántos dicen amén? Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan, y ese pan es Jesucristo. 2 Corintios 6:14, ya le voy a ir pasando las diapositivas rápido. Dice, no participen en nada. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos? ¿4? Ay, mamá. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz con la oscuridad. Si es de que, mi hermano, tú sabes, eres luz. Están muy callados, hermano. Híjole. Hay que contestar luego, eres luz. Amén. ¿De la calle o de tu casa? Porque hay un dicho que dice que somos luz, hermano, ¿verdad? En la calle, pero oscuridad en la casa. Entonces hay que ser luz donde sea. Amén. Híjole, hermano, los agarré por ahí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. De ahí vemos que tenemos que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Sí? El tener comunión con Jesús, hermano, es predicar la palabra, hermano. Claro, estamos siendo ayudados y respaldados por el Espíritu Santo, que es el que está continuando, hermano, con la obra del Padre. Termino con esto y así, bueno, permítame un ratito, ahorita déjeme ver esta cita. 2 Corintios capítulo 13, verso 13 dice, que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor, que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Era la forma, hermano, de orar el apóstol Pablo. Qué hermoso de veras es tener a un Padre, de cómo cada día nos muestra su amor, cómo cada día, hermano, busca unirnos con ese lazo de 3 cordones. ¿Saben cuál es el lazo de 3 cordones que no se rompe? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 quieren, hermano, que tengamos comunión con Él. Los 3 quieren que estemos unidos a Él. Que platiquemos, que conversemos, que participemos, hermano, de todo lo que Dios nos da y nos enseña. Dice la Escritura, dad de gracia lo que habéis recibido. Entonces,
Segunda de Corintios 13:13 y yo termino. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor, hablando del Padre, y ya sabemos, hermano, ¿cómo nos mostró Dios su amor? ¿Sí? Si quieren de una vez, agarren de una vez su... ¿Cómo nos mostró Dios su amor? Amén. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, o sea, Dios, Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Eso es para ustedes, hermano, y para mí. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe por siempre. Esa es una palabra que Jesús dijo, hermano, Juan capítulo 14. Dijo que Él rogaría al Padre para enviar al Consolador de vuestras almas, que es el Espíritu Santo de Dios, para que esté con nosotros por siempre. Entonces, mi hermano, antes de terminar esta bendición, hermano, yo les invito que de una forma ordenada, como Dios nos lo ha estado enseñando. Ahí déjalo, hermanita, ahí déjalo. Nomás aquí, por favor, perdón. En una forma ordenada vaya pasando cada uno y tome su copa y su pan y vaya tomando su lugar. Mientras mis hermanos van entonando un canto de adoración, dándole gracias a Dios, hermano, por todo lo que día con día hace en nuestras vidas. A ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tu totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Gracias. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar.
totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Canta con entendimiento. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. La misma noche que fue entregado Jesús, antes de que fuese entregado, el Señor había anunciado a sus discípulos que fueran y prepararan la Pascua, porque la hora había llegado de que el Cordero tenía que ser sacrificado. Él sabía que ese Cordero era Él, y Él estuvo dispuesto. Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Es por eso que dice la Escritura que como Cordero fue llevado al matadero, y como Cordero no abrió su boca, por amor a ti, por amor a mí. Porque Él pudo haber bajado de esa cruz y habernos dejado solos. Sin embargo, por amor no bajó de esa cruz. Él estuvo dispuesto a dar su vida, porque así estaba escrito por el Padre. La misma noche que fue entregado, tu palabra dice, Señor, que estaba sentado en la mesa junto con tus discípulos. Y tomaste el pan. Dice que tomó el pan, lo partió y después y lo dio a sus discípulos, y después de haber dado gracias, lo cual yo te invito y yo le digas: Padre, en nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por darme el privilegio una vez más de participar de esta ofrenda que Jesús mismo hizo al ofrendar su vida, al ofrendar su cuerpo una sola vez y para siempre. El poder comer, Señor, de este pan que es Cristo mismo, el cual dio su vida, me recuerda que dio su vida por amor a mí y por amor a tus hijos y a tu pueblo. Hoy, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque creo que al comer este pan, eres tú mismo, Señor, el que cada día entras en mí para tener comunión conmigo, Señor, y poder platicar día con día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por recordarme, Señor, que este pan es tu sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz, Señor, que fue partido, molido, humillado por amor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Padre. Amén. Del mismo modo toma también la copa y dijo: tomad y bebed de esta copa, porque esta copa
porque esta es mi sangre, la señal del nuevo pacto que hoy hago por ustedes. Esta sangre que será derramada por amor a ustedes y en señal del nuevo pacto con la cual hemos sido comprados y por medio de la cual tú nos ayudas, Señor, a que tengamos comunión con el Padre, contigo mismo y con tu Espíritu Santo que enviaste para que esté con nosotros por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad, por darnos el privilegio, Señor, que como cuerpo tuyo que somos, que es tu iglesia, que siendo muchos miembros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, nos hayas dado ese privilegio, ese ministerio, Señor, de llevar el mensaje de la reconciliación del mundo entero para contigo, porque cercano está el día de tu venida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, dándote gracias, porque podemos ver día con día tu amor, tu misericordia, Señor. Podemos ver día con día la bendición que tú sigues derramando sobre tu iglesia. Esta iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre y que has redimido de todo pecado. Esta iglesia a la cual día con día tú le exhortas, Padre, para que busque tener comunión contigo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, a ti damos gracias en todo tiempo y en todo momento, papito. Gracias porque no has apartado tu mirada de esta casa, Señor, porque podemos ver, podemos sentir tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Les voy a leer nada más este versículo, hermano, que dice, me faltaron algunas diapositivas por pasar, pero miren lo que dice. 2 Corintios capítulo 13, verso 11, dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Amén. Hermanos, yo quiero darle la bienvenida, veo caras nuevas. Hay un hermano que, si es usted el que me habló en la mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, bienvenido a casa. Es un hermano que viene de México, el cual le invito a que pasen por aquí al frente. Esta niña también, por favor, aquí al frente. ¿Quién más nos visita por primera vez? Si quieren volteados hacia allá. Quiero decirles, hermano, que se nos ha hecho una buena costumbre y el darles la bienvenida a través de un canto y que sepan lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Él dice a través de su palabra que somos especiales para Dios, que somos como la niña de sus ojos, ¿verdad? Y a través de este canto pues queremos expresarles y darle la bienvenida. Y es porque Dios ha puesto en nuestros corazones pues ese amor que también está en ustedes, ¿verdad? Entonces queremos expresárselo a través de un canto y que sepan cuán especiales son. ¿Y cómo dice? Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. No hay nadie como tú, tan especial, con
tus defectos y cualidades, como tú no hay, como tú no hay, como tú no hay, no hay. Sean bienvenidos. Este hermano viene de con el, bueno, va a vivir aquí en Aguascalientes o viene nomás unos días. Ya le he visto algunas 2 o 3 prédicas, pero yo vengo también del Estado de México, de la iglesia del pastor Agustín García, del Ministerio Ciudad de Iglesia. ¿Y sabes quién es? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunos fines de semana pues me toca ir a ver a la familia, pero dentro del tiempo de la aquí. Gloria al Señor. Es bienvenido. Gloria a Dios. Bienvenido aquí. Bienvenidos. Se cumple lo que dice la Escritura. Aquel que deja padre o madre recibirá bendición de al 100%. Porque es una familia que Dios nos ha agrado numerosa, hermano. Es parte de la familia, mira. Como veíamos en el libro de los Hechos 2:42, todos los que hemos creído nos hemos unido como una gran familia en el Señor. Amén. Bienvenido. Y a esta, mi hija, venga, ¿dónde va? A usted. A usted le quiero hacer una gran pregunta. Ya no están grabando, ¿verdad? Sí. ¿Ya no? Bien, quiero hacerle la pregunta. No sé si a usted le había escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque solo Jesús es el que perdona pecados, es el que salva, el que nos da. Solamente por medio de Él podemos entrar al reino de los cielos. Y como usted ha escuchado, parte del mensaje es que Dios quiere que estemos en comunión con Él, con Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo quiero hacerle solamente una pregunta. Yo sé que es, no sé si ya le ha compartido, ¿verdad? Entonces ya tiene parte del conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? De corazón a corazón, que es el de Dios. Gloria a Dios. Entonces ahorita van a orar por usted, una hermana va a orar por usted para que le lleve a recibir a Cristo. No se va a arrepentir, téngalo por seguro. Puedo sentir. Gloria a Dios. Hermanos, pues Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden si tocar. quiere, alguien puede pasar y tomar fruta de la que ustedes Tu quieran. rostro, Señor. Sé que estás. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación, maná que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera. Amén, gloria a Que Dios. mis ojos no te puedan ver. Gloria a Dios, mi hermano. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Grande y fuerte es el Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, Digno de toda la adoración.
nación, vestido en majestad, coronado con poder, Toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, Fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Es nuestro Dios. gloria a Dios. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Sebenecer presentó